Hola, buenas tardes. Dando continuidad a la selección de los pacientes para la cirugía ambulatoria, los invito a ver estas dos conferencias que hicimos hace algunos meses. La una es selección otra de los pacientes selectivos para iniciar cirugía en tiempos de COVID y esta es cirugía electiva en los tiempos de COVID. Resumiendo esas dos conferencias, lo que nos sabe es que nosotros debemos tener una metodología técnica para que estos pacientes los podamos seleccionar de una forma ética en el momento de la cirugía. Listo, ya hay varios artículos publicados con la escala MENS. Listo, si hacemos una búsqueda aquí en PubMed podemos ver varias clínicas que han utilizado esta metodología para seleccionar estos pacientes y también la escala de fragilidad para poder garantizar que estos pacientes que están ingresando en este momento a los quirófanos no son pacientes frágiles, porque ya sabemos que un paciente que pueda llegar a tener COVID durante un proceso de esto, un procedimiento, pues la mortalidad se puede ver incrementada, ¿correcto? Entonces, para ingresar a hacer las escalas de MENS y las escalas de fragilidad, es muy sencillo, deben de ingresar a este código QR o le dan clic sobre el logo de la institución. Dan clic y él lo lleva automáticamente a un enlace. Entonces, hay tres variables que debemos tener presente nosotros, que es la cédula del paciente, la especialidad y el CUPS que vamos a realizar. Siempre deben de ser la secretaria, el anestesiólogo y el cirujano, deben de estar hablando el mismo idioma. Si uno de ellos ingresa a un CUPS diferente o uno de ellos ingresa a una especialidad diferente, pues simplemente se crea una tercera opción. Listo, entonces aquí por ejemplo ingresamos la cédula del paciente, supongamos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, la especialidad, oftalmología, listo, y el código, cualquier código, ruptura, coloquemos aquí por ejemplo, para eso, listo. Nos van a pedir siempre un código de confirmación para garantizar que no somos un robot y le damos validar. Listo, aquí es el paciente con cédula, simplemente le damos OK e ingresamos a la plataforma para hacer las evaluaciones. Los datos demográficos los debe registrar la enfermera o los debe registrar la secretaria, el índice de fragilidad lo debe realizar el anestesiólogo y el índice de riesgo de MENS lo debe realizar el cirujano. ¿Listo? La escala de síntomas se hace 24 o 48 horas antes de que el paciente ingrese o esté programado. Y esta escala de Lissig-Hauser es una escala que mide el peso de la enfermedad, pero por ahora no vamos a preocuparnos por esta escala. Entonces, en el índice de fragilidad ingresamos, colocamos la persona que lo va a diligenciar y son unas preguntas, vamos a ampliarlo aquí para que nos demos cuenta, son unas preguntas muy sencillas, son escalas prácticamente clínicas y biopsicosociales que miden la mortalidad o estiman la mortalidad en el próximo año. Entonces, por ejemplo, si el paciente necesita ayuda para gestionar asuntos económicos, sí o no, si necesita ayuda para utilizar el teléfono, para tomar los medicamentos. Ese es el índice de dependencia, qué tan dependiente es el paciente. Por ejemplo, si el paciente hace todas sus actividades solo, se baña, se viste, se cambia solo, o si tiene una dependencia total. Aquí si ha perdido peso, si tiene problemas de pérdida de la memoria, si toma medicamentos para la depresión, medicamentos para dormir, qué tan vulnerable es este paciente socialmente. Por ejemplo, hay pacientes que prácticamente viven solos. Aquí, por ejemplo, si el paciente ha tenido algún cambio de comportamiento, por ejemplo, como ansiedad, depresión, alucinaciones. Aquí si el paciente ha tenido alguna caída grave, si tiene alguna úlcera, si toma más de 5 fármacos, si cuando come o cuando bebe se atraganta, si el paciente toma 2 analgésicos convencionales o algún opioide, si se ahoga, cuando camina, si tiene algún tipo de enfermedad tipo cáncer, si sufre de POC, si tiene alguna enfermedad cardíaca, alguna enfermedad neurodegenerativa, alguna enfermedad del tracto digestivo o alguna enfermedad renal. Correcto, esto no tiene ningún misterio, es una escala que se hace perfectamente en la consulta con el paciente. Y la escala de MENS la realiza el cirujano. Entonces el cirujano ingresa con las mismas credenciales, la cédula del paciente, la especialidad y el CUPS que van a realizar. Por eso es muy importante tener claro los CUPS de los procedimientos que el paciente está programado.
Entonces, estos son los MENS que debe llenar el cirujano. Entonces, ¿quién lo llena? ¿Cierto? ¿Quién lo diligencia? Y aquí son preguntas que se le hacen. Tiempo estimado del procedimiento quirúrgico, estimación de la estancia clínica, si es ambulatorio o no, si tiene necesidad de UCI, si tiene pérdida de sangre, si tiene el número de personas en un quirófano, incluyendo la circulante, el instrumentadora, todos los que van a participar, si el paciente, cuál es la probabilidad de requerir intubación. Por ejemplo, si un paciente de FACO, pues se marca esta opción. Si el sitio quirúrgico, si es una cirugía abdominal, si es una cirugía pélvica, si es una cirugía otorrino, por ejemplo en el caso de oftalmo no está registrado. Si hay una opción diferente al tratamiento quirúrgico, pues no, en caso por ejemplo si el paciente ya tiene una FACO y pues no hay tratamiento, entonces no disponible. Y si hay alguna opción de manejo conservador cuando ya el paciente tiene definida la conducta quirúrgica, pues prácticamente no aplica. Aquí lo mismo, no aplica porque no hay tratamiento, no aplica acá. Y aquí el impacto del pronóstico de la enfermedad en 2 semanas. ¿Qué pasa si el paciente no supera en 2 semanas? Hay pacientes, por ejemplo, que llevan esperando 1 año, 2 años esta cirugía y prácticamente le sale programada a última hora. Entonces, pensar todos esos factores. La dificultad quirúrgica, ¿qué pasa si se retrasa? El impacto en 6 semanas de retraso, si el paciente, por ejemplo, va a ser más difícil operar la parte de la FACO, va a ser más difícil la técnica del implante. Y aquí el impacto en 6 semanas, y aquí le da si toma inhalador, si el paciente tiene alguna enfermedad pulmonar, si tiene apnea obstructiva, si tiene alguna enfermedad cardíaca, si tiene diabetes, si está inmunocomprometido, si tiene síntomas de COVID o si está estado en contacto con alguna persona con COVID. Correcto, esta escala la hace el cirujano. Y la otra anestesiólogo. Esta, la de síntomas, pues estas son las escalas que todos conocemos, la hace la enfermera o la hace el auxiliar 24 o 48 horas antes de la programación. De esto no vamos a hablar en este momento. Listo, entonces cuando se llenan estas encuestas, la enfermera entonces ingresa a la plataforma de MyCheckTime y entonces ella aquí puede ver los puntos de corte de la fragilidad, los puntos de corte del MEN, los puntos de corte del COVID, listo, y las escalas. Entonces ella aquí sabe cuántos MEN sacó el paciente, qué fragilidad, si se diligenció o no, y entonces es la forma de tener como una base de datos de estos pacientes en tiempo de COVID y hacer una selección ética. Por ejemplo, para el caso del instituto, donde prácticamente manejamos cirugías que tienen que ver con los sentidos, entonces retrasar estas cirugías puede atentar contra algún sentido del paciente, la visión, la audición, y esto pues, obviamente lleva a una secuela, una incapacidad, además de que estos pacientes llevan esperando mucho tiempo. Pero sí debemos nosotros garantizar que estos pacientes que estamos ingresando, uno, no son frágiles, dos, los MENS son menores de 60 o menos de 50, o sea, no estamos llevando cirugías que no son necesarias. El MENS entre más bajito son procedimientos sensibles al tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente se deja de hacer, prácticamente el pronóstico no es el que uno esperaría si se opera más tarde. Y lo segundo es que operarlo ahora realmente no implica mayor consumo de recursos que operarlo en 3 meses, ¿correcto? Porque la escala de MED mide esas 3 variables, mide los riesgos del paciente, los recursos de la institución y los riesgos de tener COVID. Entonces, eso es lo que mide el puntaje MENS. Entonces, prácticamente entre más bajito el MENS, nos está diciendo que prácticamente este paciente ni va a utilizar tantos recursos, ni tiene tanto riesgo y el riesgo de COVID es muy bajo. Entonces es muy importante manejar estos conceptos para hacer una adecuada propuesta para comenzar a no parar tanto ni a frenar estos pacientes que en teoría son ambulatorios pero que llevan mucho tiempo esperando. ¿Correcto? Cualquier pregunta entonces me pueden decir o me pueden escribir. Gracias.